Se estima que entre el 8 y el 10% de los uruguayos tienen diabetes y que 1 de cada 11 personas en el mundo padece la enfermedad y que la mitad de estas personas a esta altura están sin diagnosticar. Por eso cada 14 de noviembre se recuerda la importancia de los diagnósticos tempranos y se dan a conocer esta enfermedad. Y para conversar sobre esto es que recibimos a la doctora Graciela Martínez, ella es presidenta de la Sociedad de Diabetología. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuando hablamos, digamos, de diabetes a grandes rasgos, en el lenguaje común es cuando hablamos de una enfermedad que justamente altera los niveles de glucosa en sangre. Ahora, siempre tenemos la duda, es que los aumenta, que los disminuye. Lo hablábamos hoy de tarde y estábamos, pero al final es que sube o que baja la glucosa. ¿Cómo es? No, la diabetes en realidad es una suba de la glucosa en sangre. La glucosa es la energía que tenemos para vivir, hasta para dormir, para pensar, para todas las actividades de la vida necesitamos energía que la sacamos de los alimentos. Y cuando falla el ingreso de la glucosa a la célula para proporcionarnos esa energía, y eso se debe a la falla de la insulina, ahí es que aparece aumento en la sangre de la glucosa, del azúcar, y aparece la diabetes. Claro. Y cuando se dice, a veces uno escucha, me bajó el azúcar, tengo que inyectarme, digamos. Sí. A ver, En la chiquita, la cortita. En la cortita, la baja de azúcar se llama hipoglucemia y generalmente se ve asociada al tratamiento de la diabetes, sobre todo en los pacientes que usan insulina para su tratamiento. Y bueno, y hay que educar mucho al paciente para que sepa corregir esa hipoglicemia que lo puede llevar, si no lo corrige, a una situación grave y hasta la muerte. O sea, paciente que se inyecta insulina y capaz que un poquitito más de lo que tendría que haber inyectado. O de repente que no come lo que debe de comer o hace demasiado ejercicio. Claro. Hay muchas causas de hipoglicemia. Ahora, doctora, hay muchas personas que no están diagnosticadas. Físicamente, ¿cómo puedo por lo menos presumir que puedo ser diabético? Bueno, hay algunas cosas, algunos factores de riesgo, como pueden ser familiares de primer grado, padre, madre, hijos, hermanos que tengan diabetes en la familia, o si soy un poquito gordito, tengo sobrepeso u obesidad. Ese puede ser un factor, entonces. Ese es un factor de riesgos, son factores de riesgo. La edad es otro factor de riesgo. Y bueno, si tengo esos factores de riesgo, es conveniente consultar periódicamente al médico y el médico va a saber con un simple examen de sangre si tengo diabetes o no. No necesariamente tengo que tener síntomas. La mitad de los pacientes con diabetes no tienen ningún síntoma o a veces pasa que como que lo van incorporando, empiezo a orinar un poco más o a comer mucho, a tener poca energía, entonces me siento cansado. Pero como que lo voy incorporando y no lo tomo como un síntoma. Lo asocian como que la vida te está pasando, estoy estresado, estoy cansado y punto. Y entonces pueden pasar hasta años sin diagnóstico porque no se hacen el examen de sangre que corresponde. Yo ando cansado todo el día, te das cuenta, hay que hacerse, realmente hay que estar atento. Hay que estar atento. ¿Qué cantidad? O sea, cuando yo digo tengo diabetes o alguien dice tengo diabetes, ¿hay tipos de diabetes? ¿Hay grados de diabetes? Sí. Si hay, decinos cuáles, brevemente, y también cuál es la más común en Uruguay. ¿Cuál es la más común de los uruguayos? Hay varios tipos de diabetes. Están clásicamente la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, que es la menos frecuente, por suerte, que es la que necesita sí o sí insulina para su control. La diabetes tipo 2, que aparece, cualquiera de las dos aparece a cualquier edad. Lo que vale la pena recalcar es que la mayoría de los niños que tienen diabetes sufren de diabetes tipo 1, y que puede aparecer desde desde bebés y hasta en la adolescencia. Se está empezando a ver la diabetes tipo 2, que es la del adulto, la del gordito, la que tiene factores familiares, antecedentes familiares. Se está empezando a ver mucho, un poco más en los niños y en los adolescentes, y esto va de la mano con hábitos sedentarios de vida o alimentación inadecuada. Ahí está. Pero corríjame a ver si es un mito esto de que a veces una mala noticia, una angustia puede desembocar en esta enfermedad. Sí, no es un mito. ¿No? En la diabetes tipo 1 se asocia generalmente
hay algo en la vida de ese chico. O sea, es una enfermedad autoinmune, vamos a aclarar, no tiene diabetes quien quiere, sino quien puede. Es una enfermedad autoinmune, pero que muchas veces se desencadena el divorcio de los papás, la muerte de uno de ellos, un divorcio, no sé. Sí, algo que le duele a la persona, que lo afecte. Algo muy estresante puede ser el desencadenante de esta enfermedad autoinmune que yace ahí en el organismo y que despierta por eso. O sea, pero tiene que estar. Pero tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que tener, Claro, sí, tiene claro. que tener. Porque te iba a preguntar, ¿puede pasar que también se vaya tan abruptamente como aparece? ¿O es No. algo crónico que después de que Bueno, se no. despierta se Es queda una enfermedad contigo para toda la crónica, vida? cualquiera sea, salvo la diabetes gestacional, que no la mencioné hoy, que aparece durante el embarazo y se va generalmente después que nace el bebé, aunque siempre hay que reestudiar a la paciente a los 2 meses generalmente del parto o cesárea, se le hace una prueba de tolerancia para ver si quedó normal la mamá. Pero salvo esa situación de diabetes gestacional, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 no es una enfermedad curable, es una enfermedad crónica, progresiva, incurable, pero controlable, se controla. El gran miedo es cuando involucra después a ciertos órganos, ¿no? Como los riñones y todo eso, como que empiezan a funcionar mal. Bueno, pero eso muchas veces va de la mano del mal control. Ah, correcto. No siempre, pero muchas complicaciones crónicas de la diabetes van de la mano de un mal control. No haberlo agarrado a tiempo. No haberla diagnosticado a tiempo o haberla diagnosticado, pero como no me da muchos síntomas y a mí en realidad me tomo la pastillita y sigo haciendo la vida que siempre hice. Seguro. Y porque, a ver, los pilares de tratamiento son básicamente la alimentación y el ejercicio físico, más allá de todas las gamas de fármacos que tenemos hoy en día, muchos, y la insulina, pero lo más importante es educación en diabetes, plan alimentario adecuado y ejercicio físico. Esos son los 3 pilares del tratamiento de la diabetes. Doctora, ¿alguna vez oí hablar de la hiperinsulinemia? Sí. Y que vendría a ser como el paso previo Sí. a justamente a desarrollar la enfermedad. ¿Esto es así? Es así en la diabetes tipo 2. Ajá. En la diabetes tipo 2 hay muchos años en que el cuerpo lucha, pelea por llevar la glucosa a la célula, de lo que hablábamos hoy. Entonces el páncreas forma insulina, pero hay como una resistencia de los órganos a esta hormona, que es una hormona natural del cuerpo, que la forma el páncreas. Y el páncreas no sabe de que la insulina que está formando no actúa fuera, en la periferia, en los órganos. Entonces sigue formando. Entonces hay mucho tiempo en que tenemos hiperinsulinemia, o sea, alta cantidad de insulina en sangre, que tampoco es bueno y va de la mano de otras enfermedades como la hipertensión arterial, la obesidad, el sobrepeso. O sea, es como un círculo cerrado. Cerrado. La tipo 2 decías vos recién, ¿no? Que no es insulino dependiente, ¿verdad? Generalmente no, pero no. en algún momento, como es una enfermedad, te dije, crónica y evolutiva, en algún momento la diabetes tipo 2 puede necesitar insulina, requerir insulina para su control. Eso quería preguntarte, ¿cómo es el tratamiento y después si se puede transformar en una tipo 1 en algún momento de la vida y ser insulino dependiente? Sí. Sin haber entrado en ese viaje de alguna manera al principio. O sea, un profesor una vez nos decía esto. La diabetes es como el matrimonio. Tenemos que saber convivir. El paciente con la diabetes, cuidarse, porque la diabetes te va a tratar como tú la trataste a ella desde el principio. Una gran analogía. Exacto. O sea, es como que para perdurar sin complicaciones en el tiempo, uno tiene que llevarse bien con la diabetes, que es lo que suelen los pacientes no hacer. O sea, por un tema de negación, de no quiero estar enfermo. Al principio como que cuesta engancharse en el tratamiento y no se adhieren. Y entonces esto lleva a largos periodos de azúcar un poco alta en la sangre y esto complica un poco después el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Para alguien que está mirando y no tiene ni idea, nunca estuvo con un diabético alrededor. Sí, nada. lo primero que te dicen es no comer azúcar. O sea, que uno Ahí va. piensa es no puede comer azúcar. Porque hay un montón de cosas previas que venimos nosotros Claro. y capaz que no son así, pero ¿cómo es? Bueno, azúcar y derivados del azúcar no, tampoco la miel, ni todo lo que la contiene. Nos estamos refiriendo a productos de pastelería, refrescos, helados.
helados, ¿Y el postres. mercado está bien para eso? ¿Ofrece una variedad Hoy en día, interesante o no? hoy ¿O en es día relativa? cada vez más, ¿Ah, sí? cada vez más hay productos dulces, sí, con el uso de Y certificados edulcorantes por ADU. y Sí, certificados sí. por Asociación de Diabéticos del Uruguay. Perdón que la embole, ¿no? Pero ¿y el costo de esos no son Bueno, más altos es un Claro. poco más Digo, costoso. está bueno que haya más, pero termina saliendo más caro. Es un poco más costoso, pero bueno, está la posibilidad, y también está la posibilidad de aprender a cocinar sin azúcar Claro. en casa. Sí, sí, sí. De sí. hacer los mismos postres que hacemos con azúcar, con edulcorantes. Es cierto, es cierto. Es cuestión de costumbre nada más. Bueno, hablábamos de los tratamientos y nos quedamos Sí, con, sí, nos solo quedamos- con lo de comer azúcar. Bueno, ¿Cómo- hoy cómo tenemos ves? una gama enorme de fármacos para la diabetes tipo 2, muchos tipos que son orales, inyectables algunos, la insulina, incluso hay muchos tipos de insulina para la diabetes tipo 1 también. Pero repito, todo ese arsenal terapéutico cae en saco roto si no llevo los 3 primeros pilares adelante. Educación en diabetes, qué es la diabetes, cómo tengo que cuidarme, cómo prevenir las complicaciones, hacer un correcto plan alimentario que no es nada más que lo que debiéramos hacer todos, una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, más legumbres. Porque el azúcar que viene en la que de la El azúcar fruta natural- propia natural no daña, no nos hace, no o hace sea, daño en este caso. tenemos que aprender a comer en realidad, ¿no? Y depende un poco de si es tipo 1 o tipo 2. En la diabetes tipo 1, por ejemplo, se le enseña a los chicos o a las mamás a contar los hidratos de carbono que contienen los alimentos para inyectarse la insulina. Ah, mira. Es todo un arte Qué tratar trabajo, de la sí, diabetes. qué trabajo Es tremendo. ese control. Y sigue siendo siempre inyectable, ¿no? La Porque insulina sí. para lo que vemos desde afuera decimos impresiona qué un poco, difícil, sí. a veces Sí, 4 veces todos al los día. días. ¿Por qué no vendrá la sustitución de una Sí. gotita o una Un pastilla? parche. No sé, ¿Por qué? claro. ¿Por qué no se puede hacer de otra manera? Y bueno, porque la absorción correcta de la insulina es en el tejido celular subcutáneo. Es una inyección muy Sí, sí, es una chiquita, agujita una chiquita, agujita claro. que apenas penetra Sí, la pero- piel, pero está, además de Te pincharnos regalo, claro. para darnos la insulina, hay que pincharse para los deditos para ver cómo estamos Claro. de valores. Sí, sí. Entonces son varios pinchazos al día, sobre todo en la diabetes tipo 1 es bastante... Claro. Engorroso. Y una pregunta, ay, perdón. No, dale tú, No, ¿qué te oye, toca a ti? más allá de que uno sepa o no, ¿es importante que uno, por ejemplo, deje un poco el azúcar y por el edulcorante? Por supuesto, Igual, ¿previene algo, ayuda en algo o no? por supuesto. Porque Por la duda. Evitar el azúcar en la vida diaria es un gran paso para prevenir la diabetes. Y para aunque otras seamos sanos. enfermedades también. Y para otras enfermedades, así como la sal, ¿no? Sí, 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 así sí. como la sal, el alto consumo de sodio. Alguna abuela por ahí alguna vez me dijo, antes no había diabetes, mijo, y ahora todo el mundo tiene diabetes. ¿Hay un aumento realmente o es Sí, una cosa de hay un un mito? aumento porque por la vida, por el estilo de vida, por la urbanización, primero, y por el estilo de vida cada vez más sedentario, la computadora, hoy no nos movemos de casa para pagar las cuentas, no caminamos, compramos alimentos ultraprocesados, no cocinamos. claro. Claro. Entonces, No me mires hay- con esa cara, no sé cómo cocino yo. No paro, olvídate. bueno, Olvídate. vamos a tener que Olvídate. probar algo que cocinar. Teneme fe. Para ir terminando, ¿qué actividades se van a estar realizando, digamos, para este Día Mundial de la Diabetes? Bueno, hay muchas actividades organizadas por distintos centros aquí en Montevideo y muchos en el interior del país, porque hay asociaciones de diabéticos en muchas zonas del país, en Tacuarembó, en Rivera, en Artigas, en Salto, en Paysandú. Infinidad de actividades, Bien. desde ferias alimentarias hasta controles de glucemia capilar, que es lo que se hace Bien. el diabético para controlarse. Te voy a despedir con un precioso mensaje. Hola, un saludo a Graciela desde Bella Unión, un beso enorme para ella. Se ve que es alguien capaz que lo atendiste. Y mira, hagamos Probablemente. esto. o alguna Ya te tía, alguna tía que te Te está hablando, agradecemos mamá. mucho que hayas venido. Ha No, sido un placer. gracias a ustedes. Y le mandamos un saludo a Bella Unión. entonces. Un beso grande. Te lo devolvemos. Sí, sí, a Bella Unión, me sorprendieron. Un abrazo. Bueno, muy Muchísimas bien. gracias, doctora. No, usted-